El informe Uruguay, los desafíos de crecer con equidad del Banco Mundial asegura que en los últimos 10 años el país tuvo un crecimiento sostenido, fuerte e inclusivo. Ha reafirmado su capacidad de recuperación y ha reducido su vulnerabilidad a los impactos externos. Desde el organismo internacional se destacan las reformas que se implementaron en los últimos 10 años y que trajeron aparejados importantes beneficios sociales y de redistribución. El documento menciona un conjunto de desafíos que el país tiene por delante. La desaceleración económica de la región, en particular en Argentina y en Brasil, tuvo impacto en el menor crecimiento de la economía uruguaya. El crecimiento económico en declive, unido a una sociedad que envejece, hace que la sostenibilidad económica del modelo social podría transformarse en un desafío. En tanto, los beneficios sociales y el sistema de bienestar social se torna cada vez más oneroso, según indica el informe. El Banco Mundial menciona también el considerable déficit en la educación y las competencias que representan un desafío de sostenibilidad de los logros. Los resultados del sistema educativo no condicen con las necesidades del país en términos de crecimiento basado en altas competencias, innovación y productividad. También plantea el tema de la infraestructura, que según indica el informe es inadecuada para el modelo de crecimiento uruguayo. Por último, indica que Uruguay debe mejorar sus niveles de productividad, la calidad de gestión y tener una mayor tendencia a innovar en procesos y productos para poder competir en mercados internacionales. Muy buenos días, le damos la bienvenida al historiador, politólogo Gerardo Caetano. ¿Cómo estás, Gerardo? Bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, un informe que ahí señalaba el Banco Mundial donde destaca las fortalezas de Uruguay, también plantea desafíos y las debilidades, como todo lo que está vinculado con la educación, la productividad. Pero es evidente que este informe técnico del Banco Mundial no ahonda en el posicionamiento político del gobierno del Frente Amplio y de la propia fuerza política Frente Amplio, Gerardo. Pero ubica al país en su coyuntura más esencial. El Uruguay viene de una década larga de crecimiento económico ininterrumpido. Vamos a tener ya desde el segundo semestre del año 2003 en forma ininterrumpida el crecimiento económico más largo. Pero hay un desaceleramiento. Hemos discutido mucho muy importantes, saltos cualitativos en términos de producto, en términos de distribución del ingreso, en términos de abatimiento de la pobreza, en términos de incremento de la inversión productiva. Los números son muy fuertes y en el Uruguay podemos creer los números oficiales, lo cual, bueno, a la luz de lo que pasa en algunos países vecinos es algo muy importante. El tema son los desafíos, porque estamos en una región y en un contexto global de desaceleración y basta mirar cerca para ver hasta qué punto este contexto es un contexto muy desafiante. A Brasil y a la presidenta Dilma Rousseff, si algo le faltaba, ahora también tiene el Zika, ¿no? Es decir, uno dice, bueno, es un problema para la población de Brasil, los afectados son los pobladores, por supuesto que sí, pero si uno lo mira en términos políticos, a Dilma Rousseff se le abre otro frente más. Claro, pero nosotros miramos, y está bien que miremos, nuestro círculo inmediato que es Argentina y Brasil, pero miremos América Latina en su conjunto, y no solamente vamos a ver países con problemas, sino un contexto regional en donde se pone al desnudo uno de los problemas del crecimiento de esta década, que es un crecimiento sustentado en la venta de commodities, algo que ya ha ocurrido en la historia de América Latina y cuyo final ya sabemos. Si un país apuesta exclusivamente a la venta de commodities y no logra, más allá de los efectos redistributivos, una transformación estructural de su economía, bueno, es muy difícil soportar vulnerabilidades que más temprano que tarde llegan por la vía del contexto exterior. Ese es el gran desafío que tiene Uruguay, que, digámoslo, si uno lo ve a partir del informe del Banco Mundial, o a partir de los informes de la CEPAL, o a partir de los informes internacionales de donde quieras,
En el contexto regional está bien. Es un texto regional en retroceso, pero Uruguay, bueno, ya quisieran muchos países de América Latina, no solamente Argentina y Brasil, otros, Chile, Lima, Perú, bueno, ni que hablar Venezuela, Ecuador, ya quisieran tener los números y la situación uruguaya. Lo que ocurre es que, bueno, el Uruguay está enfrentando, y particularmente los gobiernos frente amplistas, algo que en otros momentos ya debieron enfrentar otras fuerzas políticas. Por ejemplo, una de las críticas que la oposición herrerista tradicional le hacía al vallismo histórico era que el vallismo solamente tenía programa para épocas de abundancia. Bueno, tal cual. El Frente Amplio gobernó con crecimiento económico. Bueno, ¿qué pasa? A ver, para ser, no sé, me parece justos, en el año 2005 el país había recién levemente había empezado a crecer su economía, pero tenía una crisis social tremenda, enorme. Tal vez la más grande. El país estaba devastado. Después de la crisis de la salida de la dictadura, después del ajuste recesivo 83-85, la más grande que ha tenido el país, sin lugar a dudas. Pero desde el segundo semestre del 2003, después del desplome de la crisis del 2002, el país venía creciendo y además había un contexto internacional de incremento realmente muy importante del precio de las commodities, pero también del acceso a mercados nuevos, todo el impacto de China, por ejemplo, e incluso el impacto de fenómenos regionales como la incorporación de inversión extranjera directa regional, sobre todo argentina y brasileña. Y también hay otra cosa que es lo subjetivo, y era un gobierno que recién entraba y que se encontraba con un país que desde el punto de vista social estaba devastado. La paciencia de la gente para aceptar en el inicio del primer gobierno del Frente Amplio no es lo mismo que la paciencia que puede tener hoy la gente en el tercer gobierno del Frente Amplio. Yo siempre planteo, el Uruguay que el Frente Amplio heredó en el 2005, cuando empieza su gobierno, tenía un 40% de pobres. 40% de pobres. Tenía una tasa de inversión productiva de 13%. Tenía indicadores realmente muy deficitarios a nivel social. Bueno, 10 años después, este es un país que, bueno, ha más que triplicado su producto, abatió la pobreza, abatió la indigencia. Tiene menos de un 10% de pobreza, tiene indicadores preocupantes pero contenidos, el déficit fiscal es preocupante, la inflación y su evolución es preocupante, pero si miramos ya no el mundo, sino la región, bueno, han habido incrementos importantes de las tarifas públicas. Pero hablar de tarifazo en el Uruguay, en el mismo momento en que vemos en la Argentina, con el nuevo gobierno y la herencia de los 12 años kirchneristas, el tarifazo gigantesco argentino. 700% el incremento, porque en la medida que caen los subsidios que mantenía el gobierno de Cristina Fernández, es evidente que la caída de esos subsidios tiene un impacto de crecimiento de hasta un 700%. Pero más allá de la coyuntura, si uno mira al país en perspectiva, e incluso incorporando la visión de organismos internacionales que lo ven todo de manera un poquito más desapasionada, y no estoy hablando solamente del Banco Mundial, estoy hablando de la CEPAL, estoy hablando de, por ejemplo, el índice de democracia de The Economist, que se ha conocido y que le otorga al Uruguay un plus realmente impresionante, la única democracia plena de América Latina, con indicadores realmente institucionales y políticos sumamente destacados. Gerardo, ¿cómo ves la movida que comienza hoy el presidente Tabaré Vázquez, que es reunir a los expresidentes, obviamente de la democracia? Allí van a estar, Julio María Sanguinetti, va a estar Luis Alberto Lacalle, va a estar Jorge Valle y José Mujica, para hablar de este tema, de la posibilidad de que en Uruguay se encuentre petróleo. Ya el presidente Tabaré Vázquez aclaró que las próximas reuniones van a ser con los dirigentes actuales, porque, por ejemplo, Pablo Mieres del Partido Independiente criticó que Tabaré Vázquez se reúna con los expresidentes, quizás porque el Partido Independiente allí no tiene representación, pero lo criticó, y Vázquez respondió diciendo, pero ya vamos a reunirnos con todas las fuerzas políticas. A ver, miremoslo en más de una perspectiva. Los hechos no se pueden mirar solamente en clave monocausal.
El Uruguay, con esta foto de todos los presidentes de la democracia, da una señal política, no solamente hacia adentro, sino tal vez sobre todo hacia afuera, que tal vez ningún país de América Latina pueda dar. Es muy positiva. Muy positiva. Muy positiva. Hay muy pocos países en América Latina, yo diría que, sacando a Chile, y hasta por ahí no más, ningún otro, que pueden mostrar, y además frecuentemente, esa convivencia política que hace que, bueno, quienes han sido presidentes de la República puedan reunirse a discutir temas. Bien, eso es un plus, y hay que cuidarlo, muy importante. Ahora, si queremos políticas de Estado, y está bueno tener políticas de Estado en temas que trascienden la coyuntura, y el tema energético siempre en el Uruguay trascendió la coyuntura, a quienes hay que converger y a quienes hay que convocar son a los partidos. Y no solamente porque haya partidos que no tienen expresidentes, sino porque los expresidentes que cumplen un rol muy importante, que son referentes, bueno, no sustituyen a las autoridades partidarias. Tú piensas, ¿hasta qué punto Luis Alberto Lacalle Padre hoy puede representar al conjunto del Partido Nacional? ¿Hasta qué punto puede representar incluso a su hijo, que es el líder del herrerismo? Bueno, obviamente que se busca otra cosa, y el propio presidente Vázquez lo ha dicho. Esta convocatoria simbólica a los expresidentes no sustituye, sino que complementa hacia adentro y hacia afuera esta lógica convocatoria a los actores naturales de una política de acuerdo amplio, que son los partidos y sus autoridades. Desde el punto de vista político, el Frente Amplio está como una fuerza debilitada, con muchos problemas de conducción. Y a nivel político también el gobierno y el Frente Amplio están bastante complicados. Por ejemplo, en estos momentos hay reuniones para elaborar el informe que el próximo 17 de febrero entrará al plenario de la Cámara de Senadores, vinculado con la investigadora de ANCAP y la visión sobre el déficit y esta capitalización que se hizo de ANCAP. Hay miradas muy diferentes dentro de la coalición de izquierda, ¿no? Bueno, es que lo que pasa es que hay un impasse en el Frente Amplio como fuerza política. El Frente Amplio, a pesar de que orgánicamente se ha dado una conducción de transición, en puridad no tiene una conducción sólida. Desde la renuncia, bueno, presionada de Mónica Javier hasta hoy, y esto se resolverá con las elecciones de los próximos meses, bueno, la carencia de un presidente del Frente Amplio hace que el Frente Amplio, en un momento en donde el gobierno necesita mucho al Frente Amplio en el sentido de esa tensión entre gobierno y partido de gobierno, que son dos cosas distintas, que hay que autonomizar, pero son dos cosas que se necesitan. El gobierno necesita la interpelación del partido de gobierno, no para que atienda todo lo que el partido de gobierno le dice, sino para que, bueno, haya iniciativas políticas que no las puede tener el gobierno. Y aquí hemos visto la falta, incluso por la pelea de la opinión pública. Se le ha acusado a este gobierno de ser un gobierno que el año pasado quedó demasiado monopolizado por la discusión del presupuesto y que incluso no ha logrado reinsertar su agenda en la opinión pública, que no ha podido pelear con éxito la opinión pública en torno a los hechos políticos. Bueno, ahí hay un rol de la fuerza política. Y también, miremoslo con perspectiva, estamos lejísimos del 2019. Pero el Frente Amplio tiene un problema de renovación de elenco, tiene un problema grande de renovación de su oferta política. ¿Por qué? Porque los tres grandes líderes que le han dado, bueno, este crecimiento electoral tan relevante de los últimos 20, 30 años... No van a estar. En la próxima no van a estar. Estamos hablando del actual presidente Tabaré Vázquez, del expresidente José Mujica y de Danilo Astori. Exactamente. ¿Y quiénes son? ¿Quién es la generación de recambio? Todos dicen, sí, hay, pero ¿quién es? Y los liderazgos no se entregan fácilmente. No se heredan. No se heredan. Los liderazgos se conquistan. Y para conquistarse hay que animarse. Y para animarse muchas veces hay que hacer parricidios. Y eso necesita un Frente Amplio tensionado. Tensionado para colaborar en el gobierno, para colaborar con el gobierno, que es una cosa distinta, en que el gobierno pueda actuar de la mejor forma. Cuando pero dijiste también, parricidio, te hago un paréntesis, Lacalle Pou, con el expresidente, con su padre, con Luis Lacalle. Por supuesto, y en ese caso es un parecido político. No, por supuesto, estamos hablando de política. Pero absolutamente imprescindible. Y aun cuando no se da una relación padre-hijo, como en este caso, bueno, los liderazgos
se conquistan y se conquistan en las urnas. Y para conquistarlo en las urnas hay que animarse. Y yo veo que en el Frente Amplio, bueno, está esa tríada fundamental y por debajo cuesta mucho. Pero además están los temas de la coyuntura. Bueno, hemos visto en estos últimos meses la Comisión Investigadora de ANCAP. Bueno, ¿eso qué pone de manifiesto? Y pone de manifiesto, bueno, discusiones muy objetivadas en el desempeño de ANCAP, pero también discusiones de otra índole, que hablan de disputa política adentro del Frente Amplio. Nosotros ahora, en febrero, vamos a ver si el Frente Amplio puede configurar un informe único. ¿O no? O no. Sería una señal realmente muy grave que hubieran dos informes sobre ANCAP. ¿Por qué? Y bueno, porque vendría a confirmar la idea de que en el Frente Amplio respecto a este tema y a todas sus implicancias, tiene visiones tan antagónicas que le impiden conformar una única visión, aún con sus matices, con su negociación. El Frente Amplio siempre ha sido negociación. Es impensable el Frente Amplio sin una negociación permanente. Pero la negociación finalmente requiere una síntesis superadora. Respecto a ANCAP, el nivel de los debates, y enero no tuvo un impasse a ese respecto, ha sido realmente muy duro. Sí, esta mañana la senadora Mónica Xavier, candidata a la Secretaría General del Partido Socialista, en cualquier momento va a estar en nuestra mesa de trabajo, dice en una entrevista, hay que reconocer los errores que se cometieron en ANCAP, reconocer esos errores no hace mal a nadie. Y claro, y esta declaración de Mónica Xavier, uno se pregunta si finalmente quienes integran la delegación del Frente Amplio en el informe va a contener esos errores. Estamos hablando del senador de la lista 711, Marcos Otegi, de la lista que lidera Raúl Sendic. Estamos hablando de la senadora socialista Daisy Tourné, del senador de la 1001, Marcos Carámbula, y de Rubén Martínez Güelmo de la 609. Es decir, el Frente Liber Seregni, que ha sido quien ha cuestionado más lo que ha sido la gestión de ANCAP y que también ha sido el sector que ha recibido los mayores cuestionamientos, ¿no? Digo, es decir, Sendic en octubre dijo el dinero que le falta a ANCAP lo tiene Economía. Entonces, bueno, esa disputa interna dentro del Frente Amplio es todo un tema de cómo se va a reflejar en el informe y si finalmente el Frente Liber Seregni lo va a firmar o no lo va a firmar y si la lista 711 acepta que se incluya que hubo errores en ANCAP. Bueno, en primer lugar, no hay nada más terco que la realidad y es de sentido común que cualquier informe del Frente Amplio que quiera trascender lo que rompe los ojos, en el sentido de que de la investigadora ha surgido, en primer lugar, grandes errores de gestión, es un informe de fracaso. No hay que subestimar a la ciudadanía. La ciudadanía, incluso, yo diría particularmente, muchos frente amplistas, más allá de su pertenencia sectorial, bueno, ven lo de ANCAP con muchísima preocupación. ¿Por qué? Porque en un momento en donde el gobierno necesita, en un contexto no tan favorable, dar un salto de calidad y atender desafíos muy grandes, necesita capacidad de gestión, necesita rumbo, pero necesita saber gestionar. Y aquí hay un fracaso evidente. Entonces, con realismo, un informe del Frente Amplio, que sea una síntesis superadora, tiene que incorporar la dimensión de la gestión. Ahora, más allá de que los informes, muchos de ellos seguramente van a derivar a la justicia, lo que surge de esta información cotidiana es que corrupción no se ha probado. Hay amagos y referencias a irregularidades, pero yo creo que lo que está instalado a nivel de la opinión pública es, bueno, que aquí ha habido grandes problemas de gestión, que aquí ha habido desaprensión en el uso de los dineros públicos, pero probado, esto lo tendrá que hacer la justicia, no está instalado a nivel de la opinión pública, las encuestas lo revelan, de que acá haya corrupción. El tema es que los informes de los partidos de la oposición, con toda legitimidad, van a ser muy duros. Van a ser muy duros. Sí, ya el Partido Independiente y el Partido Nacional ya adelantaron
que, a su criterio, el expediente de la investigadora o pasajes del expediente de la investigadora deben ir a la justicia penal. Eso ya se sabía que iba a ocurrir. Lo que ocurre es cómo el Frente Amplio enfrenta esa previsible y legítima conducta de la oposición. El tema es que un informe conformista, autocomplaciente, en donde diga aquí no ha pasado nada o lo que ha pasado son cuestiones menores, obviamente no solamente no va a ser eficaz contra los informes, en la pelea política, en la competencia política con los informes de la oposición, va a ser realmente muy grave para persuadir sobre todo a los ciudadanos frente a Plita. Pero además, si es un informe excesivamente blando, va a haber dos informes dentro del Frente Amplio. ¿Por qué? Porque el Frente Liber Seregni ha sido durísimo en la investigadora. Yo incluso diría, el factor más decisivo en la investigadora, yo creo que han sido las comparecencias del ministro de Economía, Danilo Astori, del exministro Fernando Lorenzo, y la prédica permanente de figuras referenciales del Frente Liber Seregni en una crítica durísima, muy dura, en donde, además del tema ANCAP propiamente dicho, también está el tema de Raúl Sendic como vicepresidente de la República, como una figura con expectabilidad política hacia adelante. Entonces, para el Frente es decisivo construir un informe realista, un informe concluyente, que reconozca errores, obviamente, porque los ha habido y muy grandes, pero que al mismo tiempo pueda construir esa rara síntesis, difícil y siempre compleja síntesis, que es un poco la clave de vida del Frente Amplio. Y respecto a la oposición, bueno, en verano hubo discusión en este mes de enero respecto a declaraciones que hizo la senadora del Partido Nacional, senadora de Alianza Nacional, que en una entrevista en el semanario Búsqueda identificó a Luis Lacalle Pou como jefe, como líder nacionalista, y ahí generó como una situación un poco incómoda, obviamente, con Jorge Larrañaga, ¿no? No se debe confundir la política con la campaña permanente. Es más, hay tiempos para cooperar y hay tiempos para competir. Lo que ocurre es que en Uruguay cada vez más la política se ha vuelto campaña permanente. Entonces todo lo que se hace ya se termina un ciclo electoral y ya se empieza a pensar en el otro. Eso le hace mal al país. Le hace mal al país. No solamente le hace mal al gobierno, le hace mal al país y a veces, muchas veces... Está pasando esto en muchos países latinoamericanos. Sí, mira, hoy de mañana estaba leyendo declaraciones del ex ministro de Economía, de Cristina Fernández, Alex Kilizov, diciendo, les aseguro que vamos a volver. Y hace 100 días... Con el agravante que en la Argentina hay elecciones de medio turno. Ya el año que viene tenemos elecciones legislativas. Y esa va a ser un plebiscito importante. En Uruguay no tenemos eso, lo tuvimos históricamente, pero no lo tenemos ahora. Pero lo que pasa es que todos están jugados a esta idea de ya perfilar el 2019. Y en esa perspectiva, 2016 es un año, primero, muy importante para lo más decisivo que es las tareas que el Uruguay tiene que hacer y que no puede postergar, porque va a perder oportunidades. El 2016 es central. El año pasado fue un año en donde al gobierno le costó mucho instalarse, esto incluso es admitido por los propios agentes del gobierno, y el presupuesto pareció monopolizarlo todo. Bueno, tiene que haber un relanzamiento político, porque el balance sobre el primer año no es bueno. Pero además, 2016 es un año de bisagra, porque en el 2017 se reabre la discusión del presupuesto. Y después ya tenemos la competencia política. Entonces, para el gobierno este año es un año muy relevante y los temas son los temas de siempre. El Uruguay tiene que construir en un contexto difícil cómo dar sustentabilidad económica a una política social progresista. Eso le exige transformaciones estructurales. Por ejemplo, la infraestructura que el país tiene no se condice con el salto del país productivo que ha tenido. Pero además, el Uruguay no puede seguir monopolizado por la venta de commodities. Tiene que hacer una gran apuesta para agregar valor y eso pasa por incorporar ciencia y tecnología a la producción. El Frente Amplio y todos los partidos con representación a nivel de candidatos presidenciales se comprometieron en el quinquenio a aumentar a un 1% la inversión en ciencia y tecnología.
Ahí hay una clave para el salto productivo. También está todo el tema de política internacional y las diferencias que hay dentro de la propia fuerza política Frente Amplio, ¿no? Este año, uno de los temas de mayor debate dentro del Frente Amplio sea ese. Y a partir de allí hay una realidad nueva, que es que el Mercosur, con el cambio del gobierno argentino y con la situación de Brasil, va modificando sus perfiles en términos de agenda externa común. Se acerca la posibilidad de que, si Europa quiere, para bailar se necesitan dos, un acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea estaría más cerca que nunca, si Europa quiere. Pero además están otros temas, como el TPP, el famoso Acuerdo Transpacífico, o la Alianza del Pacífico. Ahí hay un tema de debate dentro del Frente Amplio, pero el Uruguay es un país con restricciones. La política exterior no es solo lo que el Frente Amplio o el gobierno del Frente Amplio decida, también es lo que el país pueda hacer en un contexto más complicado. Gracias, Gerardo. La seguimos. Nosotros continuamos en la mañana.